El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un profundo color naranja mientras Javier, Lucía y Diego ascendían por la colina que conducía a su pueblo natal. Era un lugar que había dejado una huella indeleble en sus corazones, un remanso de recuerdos de la infancia, risas y juegos despreocupados. Sin embargo, la atmósfera que los rodeaba en ese momento estaba impregnada de una tensión palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos no revelados. Habían pasado años desde la última vez que visitaron el pueblo, y el regreso era en sí mismo un acto de valentía, impulsado por la misteriosa desaparición de su amigo Antonio. ¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos aquí?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio que se había instalado en el grupo. Su voz era suave, casi un susurro. Estábamos en la plaza, riendo y corriendo. Todo parecía tan perfecto. Sí, pero eso fue antes de que todo cambiara, respondió Javier, su tono grave. Miró a su alrededor, observando cómo las casas de piedra, aunque aún hermosas, parecían haber perdido parte de su brillo. La alameda que solía ser un lugar de juegos ahora se sentía sombría, como si el tiempo hubiera arrastrado consigo la alegría que una vez la habitó. Antonio nunca debería haber desaparecido. Diego, que caminaba detrás de ellos, sintió un nudo en el estómago. Era cierto que hacía tiempo que no regresaban, pero la razón de su visita hacía que todo pareciera diferente, más oscuro. Hay rumores sobre lo que le pasó, murmuró, casi para sí mismo. La gente habla en susurros, como si temieran que el viento se llevara sus palabras. ¿Y qué es lo que dicen?, preguntó Javier, volviéndose hacia Diego con una mirada inquisitiva. Que lo vieron cerca del lago. Hay quienes dicen que el agua lo atrapó, respondió Diego, su voz apenas un hilo. La idea del lago siempre había tenido un aire de misterio, pero ahora, con la desaparición de Antonio, se convertía en un símbolo de inquietud. Pronto llegaron a la plaza del pueblo, un lugar que había sido testigo de innumerables historias y risas en su infancia. Sin embargo, el ambiente era diferente. Las conversaciones se detenían al verlos llegar, y las miradas se volvían furtivas, llenas de curiosidad y temor. Un grupo de ancianos que solía contar historias de tiempos pasados ahora se sumía en un silencio incómodo, como si temieran que sus palabras pudieran desatar viejos fantasmas. Debemos hablar con alguien, sugirió Lucía, rompiendo el silencio. Quizás podamos descubrir más sobre lo que realmente pasó. Sí, asintió Javier. Pero, ¿con quién? La gente aquí ha cambiado. Hay un aire de desconfianza en el ambiente. Conocía a algunos del consejo del pueblo. Tal vez ellos sepan algo, dijo Diego, recordando las viejas conexiones que aún podía tener. Pero no sé si estén dispuestos a hablar. Mientras discutían su próximo paso, el sonido de risas infantiles interrumpió sus pensamientos. Un grupo de niños jugaba cerca, persiguiéndose unos a otros, ajenos a la melancolía que envolvía a los tres amigos. Lucía sonrió al verlos. La imagen le recordó su propia infancia. Recuerdo cuando solíamos hacer lo mismo, dijo, su voz llena de nostalgia. Era tan liberador. Todo era diferente entonces, suspiró Javier. La vida era más simple. No había secretos ni misterios que resolver. Podríamos ir al lago, sugirió Diego de repente, su tono decidido. Si Antonio fue visto allí por última vez, tal vez deberíamos investigar. Necesitamos saber la verdad. ¿Te parece seguro?, preguntó Lucía, su preocupación evidente. Todo lo relacionado con él ha sido complicado. Es la única forma de avanzar, insistió Javier. No podemos quedarnos con dudas y rumores. Antonio merece que descubramos lo que le pasó. Los tres amigos intercambiaron miradas, una mezcla de determinación y ansiedad. La decisión estaba tomada. Debían ir al lago. El camino hacia el lago era serpenteante, rodeado de árboles que parecían abrazar el sendero. Cada paso que daban resonaba en el silencio del entorno, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. A medida que se acercaban, el aire se tornaba más fresco, y el sonido del agua se hacía más presente. Finalmente, llegaron a la orilla del lago. La superficie del agua era un espejo, reflejando el cielo y los árboles que lo rodeaban. Sin embargo, había algo inquietante en la calma del lugar. Una brisa suave parecía susurrar secretos antiguos, y un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Siempre me ha parecido extraño este lugar, comentó Javier, mirando fijamente el agua, como si guardara más de lo que muestra. Es solo un lago, dijo Diego, tratando de restarle importancia. No hay nada que temer. Quizás, respondió Lucía, pero su voz traicionó un leve temblor. Pero algo no se siente bien aquí. Los tres amigos se acercaron a la orilla, observando el agua con atención. La luz del atardecer se deslizaba sobre la superficie, creando un espectáculo de colores,
pero no podían evitar la sensación de que el lago ocultaba misterios profundos, secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. ¿Qué haríamos si encontráramos algo?, preguntó Lucía, con una mezcla de curiosidad y miedo. Lo que sea que encontremos, debemos enfrentarlo juntos, respondió Javier, decidido. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Diego asintió, aunque la intranquilidad en su interior lo hacía dudar. De acuerdo, pero debemos ser cautelosos. No sabemos lo que nos espera. Mientras miraban el lago, un silencio pesado se instaló entre ellos. Cada uno estaba inmerso en sus pensamientos, recordando a Antonio y la amistad que habían compartido. La necesidad de descubrir la verdad se apoderó de ellos, empujándolos a adentrarse en lo desconocido. Vamos a buscar respuestas, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. No solo por Antonio, sino por nosotros. Con esa decisión en mente, los tres amigos se prepararon para explorar el lago, sin saber que su búsqueda los llevaría a terrenos inesperados, donde la amistad, la traición y la redención se entrelazarían de formas que nunca habrían imaginado. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Javier, Lucía y Diego se encontraban en la cabaña familiar de Antonio, rodeados de un aire de nostalgia y misterio. Las paredes de madera crujían levemente, como si guardaran secretos del pasado. Lucía, con un brillo de determinación en sus ojos, se había adentrado en una habitación que llevaba años cerrada. Mientras husmeaba entre viejos objetos cubiertos de polvo, su mano se topó con un pequeño diario de cuero, desgastado por el tiempo. «Chicos, mirad esto», exclamó, sosteniendo el diario con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Javier y Diego se acercaron rápidamente, intrigados. Javier, siempre el más curioso del grupo, extendió la mano para tomar el diario. «¿Qué dice?», preguntó, su voz impregnada de una mezcla de emoción y ansiedad. Lucía abrió el diario con delicadeza, pasando las páginas amarillentas. Las letras eran un reflejo del alma de Antonio, llenas de garabatos y dibujos que parecían contar historias olvidadas. «Aquí hay algo sobre un tesoro», dijo Lucía, leyendo en voz alta. Su corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. Habla de un lugar en el lago donde él y sus amigos solían jugar de niños. Dice que hay algo escondido que ninguno de ellos encontró. Diego frunció el ceño, escéptico. ¿Un tesoro? Eso suena más a una leyenda que a la realidad. Pero, interrumpió Javier, ¿y si hay algo más? Antonio estaba obsesionado con este lago. Tal vez, solo tal vez, estaba más cerca de la verdad de lo que pensamos. Lucía continuó hojeando las páginas. En una de ellas, encontró un dibujo de un símbolo extraño, uno que nunca había visto antes. «Miren esto», dijo, señalando con el dedo. «Este símbolo es igual al que vi en la orilla del lago». Ambos amigos se miraron, una chispa de curiosidad y temor en sus ojos. La atmósfera en la cabaña se tornó densa, como si la historia de Antonio estuviera tomando forma a su alrededor. «Debemos sumergirnos en el lago», sugirió Javier con resolución. «Si hay algo escondido, tenemos que encontrarlo». «¿Estás seguro?», preguntó Lucía, un nudo en el estómago. «Lo que sea que esté en ese lago podría ser más peligroso de lo que pensamos». Diego, sintiendo que había llegado el momento de actuar, asintió. «No podemos seguir ignorando lo que pasó. Antonio necesita que lo encontremos, y nosotros necesitamos respuestas». Con el diario en mano, los tres amigos se dirigieron hacia la orilla del lago. La superficie del agua reflejaba el cielo anaranjado del atardecer, pero un aire inquietante envolvía el lugar. Javier preparó los equipos de buceo mientras Lucía y Diego discutían sobre lo que podrían encontrar. «¿Qué crees que escondía?», preguntó Lucía, mientras organizaba los tanques de aire. «No lo sé, pero algo me dice que no será fácil de encontrar», respondió Diego, revisando su equipo con nerviosismo. Tras unos minutos de preparación, se lanzaron al agua. La temperatura del lago era sorprendentemente fría, un contraste con el calor del día. Javier fue el primero en sumergirse, seguido de cerca por Lucía y Diego. El agua oscura los envolvió, y pronto se encontraron rodeados por un silencio abrumador. Mientras descendían, la luz del sol se desvanecía lentamente, y pronto se encontraron en un mundo sumergido lleno de sombras y ecos lejanos. Javier encendió su linterna, iluminando objetos en el fondo. Viejas botellas de vidrio, trozos de metal, entre ellos, lo que parecía ser una caja de madera cubierta de algas. «Miren esto», gritó Javier, señalando la caja. Lucía nadó hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué crees que hay dentro?», preguntó, con los ojos brillantes de emoción. Diego se unió a ellos, y juntos comenzaron a despejar la caja de algas. Pero justo cuando estaban a punto de abrirla, un escalofrío recorrió sus espinas.
Una sensación inquietante de que no estaban solos se apoderó de ellos. ¿Lo sentís?, susurró Diego, mirando a su alrededor con desconfianza. Sí, hay algo extraño aquí, respondió Lucía, sintiendo una presión en el pecho. Decidieron salir del agua, la inquietud creciendo entre ellos. Al llegar a la orilla, el aire parecía más pesado. Mientras se sacudían el agua, notaron algo inusual en la arena. Una marca, un símbolo que coincidía con el que Lucía había visto en el diario. «Esto es raro», murmuró Javier, acercándose a la marca. «¿Cómo puede estar aquí?». Diego se agachó para observarla más de cerca. «Es el mismo símbolo que dibujó Antonio. No puedo creerlo. Esto no puede ser una coincidencia», dijo Lucía, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Tenemos que investigar más». La tensión en el grupo era palpable. Javier miró a sus amigos, sintiendo que algo había cambiado entre ellos, como si el descubrimiento del diario y el símbolo hubiera abierto viejas heridas que creían cerradas. «No podemos dejar que esto nos divida», dijo, tratando de mantener la calma. «Estamos juntos en esto. Recordad que somos amigos desde siempre». Diego, que había estado inmerso en sus pensamientos, finalmente habló. «Tienes razón, pero esto es más grande de lo que pensamos. Antonio estaba investigando algo, y parece que nosotros hemos tocado un tema delicado». Lucía, sintiendo que la situación era cada vez más seria, miró a sus amigos. «Lo que sea que esté ocurriendo, necesitamos enfrentarlo juntos. Antonio merece que conozcamos la verdad». El sol se estaba ocultando, y la oscuridad comenzaba a envolver el lago. Mientras miraban la marca en la arena, una sensación de determinación se apoderó de ellos. Sabían que la búsqueda de Antonio los llevaría por un camino lleno de secretos y revelaciones, y aunque la incertidumbre los rodeaba, su amistad sería su mayor fortaleza en la oscuridad que se avecinaba. La noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado, y el aire se sentía denso, casi palpable. Lucía se revolvía en su cama, atrapada en un sueño inquietante que la mantenía al borde de la realidad. En su visión, el lago resplandecía bajo la luz de la luna, y la silueta familiar de Antonio se dibujaba en la orilla. Su voz, suave pero llena de urgencia, resonaba en su mente. «Lucía, ayúdame», susurraba Antonio, extendiendo su mano hacia ella, como si deseara sacarla de la oscuridad. Despertó de golpe, el corazón desbocado y la respiración entrecortada. El sudor perlaba su frente y sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Se sentó en la cama, tratando de calmarse, pero la visión seguía asediándola. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a buscar el diario de Antonio que había encontrado en la cabaña familiar. Las páginas del diario estaban llenas de garabatos y anotaciones que reflejaban los pensamientos más profundos de su amigo. Lucía encendió la lámpara de su mesa de noche y comenzó a leer con avidez, buscando alguna pista que pudiera dar sentido a su extraño sueño. Mientras pasaba las páginas, se topó con una entrada que destacaba entre las demás, escrita con una caligrafía más firme. «Hoy he sentido que el lago guarda secretos. No puedo dejar de pensar en lo que podría haber debajo de su superficie. Hay algo que me llama, algo que necesita ser descubierto». Lucía cerró los ojos, recordando lo que había sentido en el agua. Esa inquietante sensación de ser observada. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. La luna iluminaba el lago, y en su mente, la imagen de Antonio continuaba presente. «¿Qué hay debajo del agua, Antonio?», murmuró al viento, sintiendo que la respuesta estaba al alcance de su mano. Al día siguiente, la tensión entre los amigos se hizo palpable. Se reunieron en la plaza del pueblo, donde el bullicio de la vida cotidiana contrastaba con la preocupación que les oprimía el pecho. Diego, con la mirada sombría, se cruzó de brazos mientras Javier jugueteaba nerviosamente con un pequeño canto en el suelo. «No puedo seguir así», dijo Javier, rompiendo el silencio. Su voz temblaba ligeramente. «Necesitamos hablar de lo que hemos encontrado en el lago. Ese símbolo, y lo que Lucía vio en su sueño. No sé si deberíamos seguir con esto», intervino Diego, su tono cargado de desconfianza. «Tal vez es mejor dejarlo en el pasado. Antonio no está aquí para darnos respuestas». «¿Dejarlo en el pasado?», replicó Lucía, su voz resonando con firmeza. «No podemos hacer eso. Antonio era nuestro amigo, y si hay algo que podamos hacer por él, debemos intentarlo». La discusión se intensificó, con cada uno de ellos expresando sus miedos y dudas. Diego, sintiéndose acorralado, finalmente lanzó una confesión que sorprendió a ambos. «Siempre he tenido celos de Antonio», admitió, con los ojos fijos en el suelo. «Él tenía todo lo que quería, su talento, su carisma, incluso a ti, Lucía. Nunca se lo dije»,
pero me molestaba verlo tan cerca de ti. Un silencio pesado se apoderó del grupo, y Lucía sintió un nudo en el estómago. Se había imaginado que la relación entre los tres era inquebrantable, pero las palabras de Diego abrieron una grieta en su confianza. ¿Así que estás diciendo que esto es por celos?, preguntó Javier, su mirada entre sorprendida y decepcionada. No, no es solo eso. Diego se apresuró a aclarar. Antonio estaba investigando algo, y yo no quería que se metiera en problemas. Mi miedo a perderlo me hizo actuar de manera egoísta. Lucía sintió una mezcla de ira y tristeza. La revelación de Diego cambió la dinámica del grupo. La amistad que habían compartido desde la infancia estaba amenazada por la culpa y los secretos no revelados. Si realmente te preocupabas por él, deberías haberle dicho lo que pensabas, dijo Lucía, su voz suave pero firme. No podemos permitir que esto se interponga en nuestra búsqueda. Antonio necesita que lo ayudemos. Diego asintió, pero su rostro estaba sombrío. La discusión había dejado un aire de tensión entre ellos, y aunque las palabras de Lucía resonaban con verdad, una parte de él seguía sintiendo que había fallado a su amigo. A pesar de la ruptura momentánea, decidieron continuar con su búsqueda. La determinación de Lucía era contagiosa, y Javier, aunque preocupado por la atmósfera tensa, no podía resistir la llamada del misterio que envolvía al lago. Al día siguiente, se prepararon para su próxima inmersión, armados con el diario y una nueva resolución. Cuando llegaron a la orilla, el sol brillaba sobre el agua, y el ambiente parecía más ligero, como si el lago estuviera esperando que desenterraran sus secretos. Se pusieron los equipos de buceo, y Javier se volvió hacia sus amigos. Lo que sea que encontremos, debemos hacerlo juntos. No importa lo que haya pasado entre nosotros, tenemos que ser un equipo. Lucía y Diego asintieron, aunque una sombra de desconfianza seguía flotando en el aire. Con una última mirada entre ellos, se sumergieron en las profundidades del lago. El agua era fría y envolvente, y al descender, los rayos de luz creaban un espectáculo hipnotizante en las paredes del lago. Mientras exploraban, encontraron más objetos antiguos, trozos de cerámica, botellas de vidrio desgastadas, pero nada que revelara el misterio de Antonio. Fue entonces cuando, en medio de la inmersión, un ruido extraño resonó en las profundidades. Era un sonido que no podían identificar, un eco que parecía provenir de un lugar más profundo de lo que habían explorado hasta ahora. La sensación de ser observados volvió, y todos se miraron entre sí, un escalofrío recorriendo sus espinas. Diego levantó la mano, señalando hacia un punto oscuro en el fondo. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz apenas un susurro a través del comunicador. Lucía asintió, su corazón latía con fuerza. El ruido se intensificó, como si algo estuviera moviéndose entre las sombras del lago. Deberíamos volver a la superficie, sugirió Javier, su instinto de supervivencia activándose. No me gusta esto. Pero antes de que pudieran actuar, algo brilló en el fondo, atrayendo su atención. Era una caja, semi-enterrada en la arena, cubierta por algas y barro. Lucía se sintió atraída por ella, como si un hilo invisible la conectara a ese objeto. Esperen, vamos a sacarla, dijo, nadando hacia la caja. Diego y Javier la siguieron, pero el ruido seguía resonando. Era como un canto lejano, un lamento que parecía venir del propio lago. Cuando llegaron a la caja, la curiosidad se mezcló con el temor. No deberíamos abrirla aquí, dijo Diego, dudando ante la idea de descubrir lo que había dentro. Pero tenemos que saber qué es, insistió Lucía, ansiosa por desvelar el misterio. Mientras los tres amigos se preparaban para abrir la caja, el ruido extraño se intensificó, como si algo estuviera despertando en las profundidades del lago. La presión en el aire se volvió insoportable, y en ese momento, todos comprendieron que el lago no solo guardaba secretos de Antonio, sino también algo más oscuro y aterrador. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban el lago, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Javier, Lucía y Diego se encontraban en la orilla, el aire fresco de la tarde llenando sus pulmones mientras sus corazones palpitaban con una mezcla de expectativa y ansiedad. La reciente inmersión había dejado un sabor amargo en sus bocas. Habían encontrado una caja misteriosa, pero el ruido desconocido que había surgido del fondo les había dejado inquietos. No podemos simplemente ignorar eso, dijo Javier, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre ellos. ¿Y si es peligroso?, preguntó Lucía, su voz temblando un poco. Miró a Diego, que estaba en silencio, con la mirada perdida en el agua. Siempre hemos estado juntos en esto. Si hay algo ahí abajo, tenemos que enfrentarlo, insistió Javier, tratando de infundir coraje en sus amigos. Diego finalmente levantó la vista. No sé, tal vez deberíamos dejarlo.
Antonio no quería que estuviéramos aquí. Tal vez deberíamos irnos, dejar el pasado en el pasado. Lucía frunció el ceño. ¿Dejarlo así? ¿Después de todo lo que hemos descubierto? No puedo. Siento que Antonio nos está llamando. Javier asintió, sintiéndose más decidido. No podemos volver a casa sin saber qué hay detrás de ese ruido. Necesitamos respuestas. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cada uno lidiando con sus propios pensamientos. Finalmente, después de un momento que pareció eterno, Diego respiró hondo. Está bien, vamos a investigar, pero debemos tener cuidado. Los tres se pusieron de acuerdo para organizar su siguiente inmersión. Mientras preparaban sus equipos, una sensación de urgencia crecía en el aire. Lucía, con el corazón acelerado, no pudo evitar pensar en el diario de Antonio que había encontrado en la cabaña. Cada página contenía fragmentos de su vida, pensamientos, sueños y, sobre todo, un misterio que ahora se sentía más real que nunca. Cuando finalmente se sumergieron en el agua, la visibilidad era baja, pero la adrenalina les mantenía alerta. Las burbujas ascendían a su alrededor mientras se adentraban en las profundidades. Con cada movimiento, la inquietante sensación de ser observados regresaba, como si algo o alguien estuviera al acecho. De repente, un destello metálico apareció frente a ellos. Javier se acercó y, al tocarlo, se dio cuenta de que era un viejo bote, medio hundido y cubierto de algas. Con la ayuda de Lucía y Diego, lograron abrir la escotilla, revelando un interior lleno de objetos personales. «Mira esto», dijo Lucía, sacando una bolsa de cuero desgastada. Dentro había un montón de objetos, un reloj de bolsillo, una brújula, y lo que parecía ser una caja de madera pequeña. Pero lo que más llamó su atención fue una fotografía enrollada. Diego se asomó por encima de Lucía. Su corazón se detuvo al ver la imagen. Es nosotros. Pero, su voz se apagó al notar un cuarto rostro en la fotografía, un desconocido que no recordaban haber visto nunca. ¿Quién es él?, preguntó Javier, tomando la foto entre sus manos. La imagen mostraba a un grupo de jóvenes riendo, pero el cuarto rostro era inquietante. Tenía un parecido sorprendente con Diego. No lo sé, respondió Diego, su voz temblando. Se apartó de la imagen, como si hubiera visto un fantasma. Es un extraño, porque no lo conocíamos, insistió Lucía, su curiosidad superando su incomodidad. Quizás era un amigo de Antonio, alguien que no conocíamos, sugirió Javier, aunque su tono no era del todo convincente. El silencio se hizo denso mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre la foto. La atmósfera se tornó pesada, como si la imagen hubiera levantado una sombra sobre su amistad. Lucía, con el pulso acelerado, miró a Diego. ¿Estás bien?, preguntó, notando el cambio en su comportamiento. Sí, solo. Es raro ver a alguien que no reconocemos en nuestra vida. Diego se pasó la mano por la frente, intentando despejar su mente. Raro es poco. Es inquietante, murmuró Lucía, sintiendo que la tensión entre ellos comenzaba a crecer. Javier, tratando de aliviar la tensión, dijo, vamos a llevar esto a la orilla. Tal vez podamos descubrir más sobre este chico. Quizás haya un vínculo que no conocemos. El grupo emergió del agua, el bote y sus misterios a cuestas. En la orilla, la luz del atardecer iluminaba sus rostros, pero la belleza del momento no podía disipar la inquietud que había surgido entre ellos. Lucía, con la fotografía en las manos, miró a sus amigos. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó, sintiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. Necesitamos saber quién es él y por qué estaba con Antonio, dijo Javier, decidido. No podemos quedarnos aquí sin respuestas. Diego se encogió de hombros, intentando ocultar su incomodidad. ¿Y si es mejor no saberlo? A veces, el pasado debe quedar enterrado. No lo creo, interrumpió Lucía, con firmeza. Si hay algo que podamos descubrir, tenemos que hacerlo. Antonio lo merece. La conversación se tornó tensa. Javier y Lucía estaban decididos a descubrir la verdad, pero Diego parecía vacilante, como si hubiera algo que no estaba diciendo. La noche comenzó a caer y, con ella, una sensación de urgencia se apoderó del grupo. Vamos a casa y revisemos el diario de Antonio de nuevo, sugirió Javier, rompiendo el silencio incómodo. Quizás haya alguna pista que nos ayude. Al llegar a la cabaña, el silencio de la noche parecía más pesado. Lucía se apresuró a buscar el diario, mientras Diego se quedó en la entrada, su mente atormentada por la imagen del desconocido. Cuando Lucía finalmente encontró el diario, se sentó en la mesa y comenzó a pasar las páginas, buscando algo que los guiara. Aquí, dijo finalmente, señalando una entrada. Habla de un amigo que se unió a nuestro grupo una vez, pero no dice su nombre. ¿Qué dice exactamente?, preguntó Javier, acercándose para leer.
Siempre me ha intrigado la historia de nuestro grupo, pero hay un secreto que no puedo revelar. A veces, los amigos no son lo que parecen. Lucía levantó la vista, su expresión grave. Esto suena como una advertencia. Diego se tensó, su mirada fija en el diario. ¿Y si Antonio sabía algo? ¿Algo que no debería haber descubierto? Eso podría explicar por qué desapareció, dijo Javier, mirando intensamente a Diego. ¿Sabías algo más sobre su relación con ese chico? Las palabras de Javier cortaron el aire como un cuchillo. Diego sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. No, no sé nada. Solo quiero que esto termine. No podemos dejarlo así, Diego. Lucía lo miró con determinación. Antonio nos necesita. Diego se sintió acorralado, el sudor frío cubriendo su frente. Está bien, está bien. Solo, no me culpen si esto se vuelve más complicado de lo que ya es. La tensión era palpable, un hilo delgado que amenazaba con romperse. En ese momento, cada uno de ellos se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad podría no solo desenterrar secretos, sino también poner a prueba su amistad de maneras que nunca habían imaginado. La historia de Antonio, el misterio del lago y la conexión entre ellos comenzaba a revelarse, pero a un alto costo. Diego respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La confesión que estaba a punto de hacer lo atormentaba desde el momento en que decidieron investigar la desaparición de Antonio. Los ojos de Javier y Lucía estaban fijos en él, expectantes, llenos de una mezcla de preocupación y curiosidad. Antes de que Antonio desapareciera, comenzó Diego, su voz temblando levemente. Fui el último en verlo. Tuvimos una discusión. Él había descubierto algo y no quería decírmelo. A pesar de que intenté presionarlo, no me dijo nada. Solo se limitó a mirarme con esa expresión que tenía cuando algo lo inquietaba. Javier se cruzó de brazos, su mirada se tornó seria. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué descubrió? No lo sé exactamente, respondió Diego, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en su frente, pero parecía que había encontrado algo en el lago. Algo que no debería haber encontrado. Me dijo que había visto cosas extrañas y que había estado investigando, pero no quiso darme más detalles. Me sentí impotente. Nunca pensé que eso lo llevaría a desaparecer. Lucía lo miró con tristeza. ¿Y por eso te sientes culpable? No es tu culpa que haya pasado eso. Pero podría haberlo ayudado, insistió Diego, apretando los puños. Si hubiera sido más insistente, tal vez. No puedes cargar con eso, interrumpió Javier, tratando de suavizar la tensión en el ambiente. No sabías lo que iba a suceder. Nadie podría haberlo previsto. Un silencio pesado se apoderó del grupo. Lucía, sintiendo que la conversación se estaba volviendo demasiado intensa, decidió cambiar de tema, aunque sabía que en el fondo, todas sus preocupaciones seguían latentes. Deberíamos volver al lago, sugirió. Tal vez encontremos algo más que nos ayude a entender lo que pasó. Con un asentimiento colectivo, se prepararon para una nueva inmersión. La incertidumbre y la expectativa llenaban el aire mientras se colocaban sus equipos de buceo. El agua fría del lago parecía abrazarlos, pero en su interior, todos sentían un nudo en el estómago. Al sumergirse, el mundo de la superficie se desvaneció, dejando solo el silencio y la belleza del fondo del lago. Mientras exploraban, encontraron varios objetos dispersos, botellas de vidrio rotas, trozos de madera y otros restos que parecían contar historias olvidadas. Sin embargo, lo que capturó la atención de Diego fue un viejo reloj de bolsillo que yacía silencioso entre las piedras. «Miren esto», exclamó, alzándolo con cuidado. «Es de Antonio». Lucía se acercó, sus ojos brillando de curiosidad. «¿Estás seguro?» Diego asintió, recordando cómo Antonio solía mostrarlo con orgullo, un regalo de su abuelo. Con manos temblorosas, abrió el reloj, y en su interior, encontró un pequeño papel enrollado. «Hay algo dentro», dijo, esforzándose por desenrollar el mensaje. Javier lo observó con atención. «¿Qué dice?» Diego leyó en voz alta, intentando descifrar la escritura apresurada de Antonio. «El lago es más que agua. Hay secretos enterrados que deben salir a la luz. Busca donde la sombra toca el agua». Lucía frunció el ceño, intentando entender el mensaje. «¿Dónde puede ser eso?» «No lo sé», respondió Diego, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de él de nuevo. «Pero parece que Antonio estaba cerca de descubrir algo importante. Deberíamos buscar ese lugar», propuso Javier. «Quizás sea una pista hacia lo que le ocurrió». Los tres amigos nadaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos mientras regresaban a la orilla. La atmósfera se había vuelto más tensa, como si el lago mismo estuviera observándolos, aguardando que desenterraran sus secretos. Al llegar a la orilla, se sentaron en la arena,
empapados y exhaustos. Las palabras del mensaje resonaban en sus mentes, creando un eco inquietante. ¿Qué crees que quiso decir con donde la sombra toca el agua? Preguntó Lucía, mirando hacia el horizonte. Tal vez sea un lugar específico en el lago, sugirió Javier. Recuerdo que en ciertas horas del día, la luz del sol crea sombras extrañas en el agua. Podría ser un lugar donde el fondo es más oscuro. Podríamos marcar un área y revisar más tarde, dijo Diego, tratando de enfocar su mente en la acción y no en el peso de la culpa que lo acosaba. Mientras discutían, un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Y si hay algo más? Algo que Antonio encontró y que no quería que supiéramos. ¿Cómo qué? Una red de corrupción. Bromeó Javier, intentando aliviar la tensión. No me tomes a broma, replicó Lucía, sintiendo que había algo más profundo en el mensaje de Antonio. Este lago ha guardado secretos durante mucho tiempo. Tal vez Antonio se metió en algo que no debía. No podemos pensar así, intervino Diego, su voz firme. Debemos concentrarnos en encontrar las respuestas. Con un plan más claro en mente, decidieron hacer una pausa y regresar al día siguiente, armados con la información que habían descubierto. La idea de una cueva submarina, de un rincón del lago donde el agua se oscurecía, se convirtió en su nuevo objetivo. A medida que se despidieron del lago, la sensación de misterio se intensificó. Todos sentían que estaban al borde de algo grande, algo que cambiaría no solo su percepción de Antonio, sino también la de ellos mismos. La noche llegó rápidamente, y aunque estaban cansados, el insomnio los acechaba. Cada uno en su casa, inmersos en sus pensamientos, la figura de Antonio aparecía en sus mentes, junto con la pregunta que los atormentaba. ¿Qué secretos había descubierto? La conexión entre el lago y su amigo desaparecido parecía más clara que nunca, pero la verdad aún permanecía oculta en las profundidades, esperando ser desenterrada. La cueva submarina era un mundo aparte, un lugar donde la luz apenas lograba penetrar, dejando sombras danzantes en las paredes de piedra. Javier, Lucía y Diego nadaron en silencio, sus corazones latiendo al unísono con la presión del agua que los rodeaba. Al llegar a un claro en la cueva, Javier fue el primero en notar algo en el fondo. Con un movimiento de mano, hizo señas a los demás para que se acercaran. Allí, medio cubierto de arena y algas, había un viejo diario, desgastado y mojado, pero aún legible. Con una mezcla de ansiedad y reverencia, Javier lo recogió y, tras un breve intercambio de miradas, decidieron salir del agua y sentarse en una roca que emergía de la superficie. El diario, aunque deteriorado, parecía contener información crucial. Lucía fue la primera en abrirlo, sus dedos temblorosos recorriendo las páginas amarillentas. ¿Qué dice?, preguntó Diego, su voz impregnada de curiosidad y temor. Es el diario de Antonio, respondió Lucía, con la voz apenas audible. Habla sobre cosas que nunca imaginamos, corrupción en el pueblo, personas influyentes involucradas en negocios turbios. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en las palabras impresas. La revelación era como un rayo en medio de la oscuridad. El diario contenía detalles sobre una red que extorsionaba a los habitantes del pueblo, con conexiones que se extendían hasta el corazón de la comunidad. Esto es enorme, murmuró Javier, con la mente revuelta. Si esto es cierto, Antonio estaba en peligro. Tal vez su desaparición no fue un accidente. Diego, visiblemente afectado, se pasó la mano por el rostro, tratando de procesar la magnitud de lo que estaban descubriendo. Recordó la última discusión que había tenido con Antonio y cómo había sentido que había cruzado una línea. La culpa lo devoraba. Deberíamos hacer algo con esto, dijo Diego, su voz llena de determinación. No podemos dejar que esto quede en el olvido como lo hizo con Antonio. ¿Pero cómo?, preguntó Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. No podemos enfrentarnos a ellos solos. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos sabía que la verdad podría tener un alto precio, pero la idea de dejar que los culpables permanecieran impunes era aún más insoportable. Javier, con una nueva claridad, propuso. Conozco a un periodista local, Marta. Ella ha estado investigando cosas parecidas. Podría ayudarnos a exponer esto. A pesar de la incertidumbre que pesaba sobre ellos, la idea de actuar les otorgó un nuevo sentido de propósito. Salieron de la cueva, el diario cuidadosamente guardado entre los objetos que habían encontrado. La decisión estaba tomada. Iban a llevar la verdad a la superficie. La noche cayó sobre el pueblo como un manto oscuro, pero Javier, Lucía y Diego se reunieron en la casa de Javier, donde el ambiente era tenso, pero lleno de expectativa. Marta, una mujer de mediana edad con una mirada incisiva y un cuaderno siempre a mano, escuchó atentamente mientras los tres amigos relataban lo que habían descubierto.
Esto es muy serio, dijo Marta, su voz grave llenando la habitación. Si lo que dicen es cierto, hay mucha gente que no querrá que esto salga a la luz. Lo sabemos, afirmó Lucía, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Antonio no merecía este destino. Marta tomó notas mientras les hacía preguntas sobre las evidencias que tenían y las personas que estaban involucradas. A medida que la conversación avanzaba, la determinación de los amigos creció. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad y por Antonio. Días después, Marta publicó un artículo explosivo en el periódico local. Las palabras brotaban como un torrente, destapando escándalos que habían estado ocultos durante años. La reacción del pueblo fue inmediata. Las reuniones en la plaza, los susurros detrás de las puertas, y las miradas furtivas que antes habían sido solo ecos de un pasado doloroso, ahora se transformaron en protestas y demandas de justicia. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo Diego, observando cómo algunos de sus antiguos vecinos se unían para exigir respuestas. Antonio realmente está cambiando las cosas, incluso en su ausencia. Él siempre creyó en la verdad, respondió Lucía, su voz llena de emoción. Esto es lo que quería. A medida que los días pasaban, la presión sobre las autoridades locales aumentó. Las personas que habían estado involucradas en la corrupción comenzaron a ser cuestionadas, y la comunidad se unió en un esfuerzo para exigir justicia. Javier, Lucía y Diego se convirtieron en los rostros de esta lucha, impulsados por el deseo de honrar la memoria de su amigo. Finalmente, en una reunión del Consejo del Pueblo, los culpables fueron llevados ante la justicia. La corrupción salió a la luz, y aquellos que habían estado escondidos en las sombras se encontraron expuestos. La comunidad, unida en su dolor y su determinación, encontró fuerza en la verdad que habían desenterrado. En medio de la conmoción, Javier, Lucía y Diego se reunieron nuevamente en la orilla del lago, un lugar que había tomado un significado completamente nuevo. El agua, que antes representaba miedo y misterio, ahora simbolizaba la memoria y la sanación. Lo hicimos, dijo Javier, mirando las aguas tranquilas. Por Antonio. Y por nosotros, añadió Lucía, sintiendo la conexión renovada entre ellos. Diego, con una sonrisa triste pero esperanzadora, miró el horizonte. La sombra de la culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de paz. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, admitió Diego. Pero me alegra que lo hayamos hecho juntos. Los tres amigos se tomaron de las manos, un gesto simbólico que representaba no solo su amistad, sino también su compromiso con la verdad. En ese momento, el lago, que había sido el escenario de tantos secretos, se convirtió en un símbolo de su redención. Se prometieron que siempre recordarían a Antonio, no solo por su trágica desaparición, sino por el legado de valentía que había dejado atrás. Con el tiempo, el pueblo comenzó a sanar. La corrupción fue erradicada y la comunidad se unió para construir un futuro mejor. Javier, Lucía y Diego, aunque marcados por las cicatrices del pasado, encontraron en su amistad la fuerza para seguir adelante. Juntos, habían descubierto no solo la verdad sobre Antonio, sino también el verdadero significado de la amistad, el sacrificio y la justicia.